Viene al ladrón de Guevara. Mira, cuando te pedí que te sumaras a este operativo, lo hice pensando en que podía reforzar la seguridad de mi familia. Pero pues ahora eres tú el que necesita refuerzos. Lo que estás haciendo es un suicidio, Phillips. Acelera, Cap. Hay que hacerles creer que vamos a resistirnos, pero ellos son los que están cayendo en la trampa. Para que te quedes más tranquilo, Chucho y Larry me la deben. Si es que esta guerra también es mía. Seguimos platicando. A lo que venimos. Cuñado. Los aceros estaban preparados para nuestra llegada. Nos mandaron un ejército. ¿Cómo que un ejército? ¿Y Vicenta? ¿Y el gallo? ¿Ninguno de ellos está ahí? ¿Esos balazos qué ching...? Llegaron por nosotras. Nos tenemos que pelar de esta habitación. Ahora que comenzaron los plomazos, Larry va a venir por su hija. No hay forma de que el indio salga de aquí. Nuestra camioneta está por acá. Lo que te está haciendo de mí en el infierno, ¿verdad, Acacio Martínez? Mira lo que nos trajo el río. El hijo de la chica que mató a mi sobrino. Y esa puta que me traicionó y me hizo caer en este... ¿Qué tiene que ver Chucho Cázares con la muerte de mi padre? ¡Él mandó a Larry a matarlo! ¿Cuánto más vas a aguantar? No te voy a decir nada. Mejor mátame. ¿Me vas a negar que me quisieron matar en el desierto? ¿Ya se te olvidó, ¿Ya se te olvidó que nos iban siguiendo a Vicenta y a mí? ¿Quién era? ¿Eh? Tienes un hermano gemelo, que hijo de tu puta madre. ¡Eres tú, cabrón! Llevo casi más de 1 año y medio esperando a que nos veamos cara a cara para cobrarte todo lo que me has hecho. Deje de hacerse el tonto, hombre. Díganos dónde está Araceli por las buenas. Aquela, dinos dónde está Araceli. O te voy a tener que quitar, pues, lo que te falta, Chucho. ¿Por qué no terminan de dispararme? Les faltan huevos. ¡Eres un malnacido, Cázares! ¡Me hiciste creer que tú y yo éramos familia! ¡Me viste la cara de 3 años haciendo negocios con mi peor enemigo y mataste a mi parcerito Manuel! ¿Eh? Ustedes mataron a mi familia. Tú mataste a mi hijo infeliz. Si él no hubiera cometido la tontería de enamorarse de ti, todavía estuviera vivo, infeliz. A mí no me vengas a culpar de tus ¿eh? Tus hijos te odiaban. Tu esposa te aborrece. Tienes a medio mundo en tu contra. Pero el otro medio mundo me pertenece. Así como me perteneció tu madre. A esa perra la gocé hasta el último día. Nadie me ha hecho gozar más que ella. Lástima que se murió. No se murió, Cap. Tú la mataste. Madre. Eso fue un tiro. Mi gente. Vinieron a buscarme. Y te van a matar, hijo de tu puta madre. Tu gente. Aquí no puede entrar tan fácil. Ahora sí vas a tener que matarme, porque si te encuentran, te van a sacar el pintajo que te queda bueno, Tú te vas a venir conmigo, pirujita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven acá! ¡Vámonos! Oiga, don Chucho, pues que yo se lo dije, hombre. Yo le dije que la Vicenta le iba a volar el pitilín. ¿Sabe qué? Ya ni se preocupe por el cabezazo. Estamos a mano. A ver, gallo, madre, le acabamos de disparar al gobernador. Lo que se viene es un ejército. ¡Vámonos! Están por allá. ¡Hay que pelarnos! Pero entonces ya, ¿qué hacemos, gallo? ¡Vámonos! ¡Vámonos, carnala, vámonos! ¡Vamos! ¡Carnala! ¡Chica madre, vámonos! Así que así son las cosas acá en el gabacho. ¿Eh? Pues no muy diferente a como yo las hago, fíjate.
No se compara nada con lo que tú haces, Nada se compara con secuestrar migrantes. Hacerlos tragar droga todos los días y joder la vida. Nada se compara. Serás muy chido. Con el otro esposado. A ver, quítame la esposa, a ver de qué estás hecho. ¿Ok? ¿Quieres que venga tu jefa Indira a hacerte la chamba? Aquí no tienes a tus matones que te defiendan, indio. ¿Pero qué quieres? ¿Morir como los machos? ¿Sí? ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Ok. Te vas a morir, hijo de tu perra madre. Voy a dormir tranquilo, por fin. Tú no vas a volver a dormir tranquilo, pero hasta muerto me vas a recordar. Ya te la rifates. Mira lo que te hiciste. ¿Sabías que la saliva humana es cicatrizante? Déjame en paz, ¿qué quieres? Quieres secuestrar a mi hijo. Secuestrar es una palabra muy horrenda. Dile a Marcelo que jamás le voy a entregar atención. Si quiere quitármelo, tendrá que matarme. Por favor, no me lo digas 2 veces. ¡Domingo! No queremos despertar a nadie. Te voy a explicar una vez sola para que te quede muy en claro. Yo no trabajo para Dorian. Él trabaja para mí. Es un juego muy sencillo, Jimena. Mira, colaboras y vivís. ¿Quieres que te cuente algo? Cuando era niña y me vino la menstruación por primera vez, la directora de la escuela me llevó a comprar toallas sanitarias. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo me tenía lástima. Porque todos me veían como pobre Eva, la huerfanita. Por eso. Hey, yo sé que puedes sentir rabia, mi amor. Que inclusive puedes estar sintiendo odio, pero no puedes... Rabia. Odio. No. No, eso no se compara con lo que estoy sintiendo ahora. Mira, para que me entiendas, hace una hora estaba yo en mi casa, en una reunión con mis amigos, hablando de arte moderno. Y ahora estoy aquí en este café hablando contigo y me estás diciendo que mi mamá está viva, que nunca estuvo muerta. Que mi vida es una farsa y que todo es una porquería. Hey, no, bueno. Déjame explicarte. No, no hay nada que explicar. ¿Qué clase de monstruo le hace creer a su hija que es huérfana? Cuando te alejé de tu madre, lo hice para cuidarte, para protegerte. Protegerme de la mujer que me trajo al mundo. Las cosas no son sencillas. No, sí son sencillas. O eres honesto y hablas con la verdad, o eres un falso y un mentiroso, y eso es lo que tú eres hoy para mí. Un hombre que me mintió toda mi vida. Me vendiste, Ricardo. Ya van 2 veces en este día que me ven la cara de Eres una rata. A estos vatos hay que tenerlos mejor como amigo, cosa que no aprendiste tú. Y de aventado, fuiste a robarle su lana. Además, pagaron más de lo que me ofreciste. Desde que te gastes esa lana, te voy a encontrar y te voy a hacer pagar por todo esto. ¿Sabes algo? Yo no creo que salgan vivos de esta.
no perdonan. Un placer hacer negocios con usted, señora. Nina, esto no es coca. Yo creo que es una trampa. ¿Qué te pasa, Fabricio? Yo no estoy jugando. ¿Esto es una trampa? ¡Habla! Nina, esto no es ninguna trampa. No sabía que esa droga era falsa. No es nuestra, se la robamos al cártel de Jalisco por una deuda que tenían con nosotros. Todo es una trampa de los aceros. ¡Déjenlo, cabrón! ¿No ven que se está desangrando? Tú llama a un puto médico, una ambulancia, cabrón. Patrón, aguante. Fueron los aceros. ¿Los aceros? ¿Ellos dispararon? ¡Están aquí! Avisen que fueron los aceros, dispararon al patrón. ¿Nosotros no los vimos entrar? ¡No, cabrón! Entonces el balazo que trae el patrón es imaginario. ¿No ven el sangrerío? ¡Búsquenlo, cabrón! ¡Ya! ¿Qué esperan? ¡Vámonos! Ya soltaron a los perros y los tienen bien entrenados para atacarnos. Aguanten. El pedo es que no sé dónde madre estamos. Sí, la troca está para allá, pero seguro nos vienen al cruzar. Así es, estos cabrones son un puto ejército. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿eh? Gallo, te encargo mi carnal y yo me encargo de Chucho. Ven para acá. Ni madres. Juntos llegamos y juntos nos vamos. Aparte, yo soy la única que sé dónde está Araceli. Sí, tiene razón, Coyote, tiene razón. Rebote, tú y yo los cubrimos. Ustedes, láncense por ella. Dale. Vámonos, pues. Pero ya, dale. Vamos, carnal. Ya hablaste con los hombres del portón. Me dijeron algo. ¿Qué lo que está pasando aquí? Si yo escuché un disparo. No se preocupe, doña Chabela. Voy a ver qué pasa. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué miran? ¿Por qué se quedan ahí sentadotes? No se supone que ustedes nos cuidan. Para eso están, ¿no? No entiendo por qué me mentiste descaradamente mirándome a los ojos. ¿Te acuerdas de esto? Claro que sí. ¿Cómo no me voy a acordar si te lo di el día que cumpliste 15 años? Y me dijiste que mi mamá te lo había regalado el día que se conocieron. Esto también es mentira, ¿verdad? ¡Contéstame! ¿Quién es la mujer de la foto? Ella era una compañera mía de la DEA que murió en un tiroteo. Hija, yo sabía que necesitabas tener algo de tu madre, un recuerdo. ¿Un recuerdo? Si no me hubieras apartado de ella en ese momento, no hubieras necesitado ni un recuerdo, ni un relicario, ni unas fotos falsas. Tuve mis razones para hacerlo. ¿Quién te crees que eres? ¿Dios? ¿Quién te da el derecho a manejar mi vida y mi destino? Yo soy tu papá. Y mi labor es cuidarte. ¿Cuidarme de quién? ¿De mi mamá? ¿Quién era mi mamá? Así van a acabar todos los cabros como tú, ¿eh? Que se dedican a matar y a dividir familia. Hoy es el último día de tu puerca vida, indio. ¡Stop! ¡Stop! ¡Te volviste loco, cabrón! What are you doing, man? ¡Te mereces y mucho más! Hay procedimientos, bro.
crazy? Levántate. What are you thinking, man? Esto no ha terminado, gringo, ¿eh? De peores cosas he sobrevivido. A ti también te voy a sobrevivir. Venga. Su nombre ya se lo saben, su apodo es más conocido, la adoran los ilegales y es odiada por los gringos. Lo feroz trae en la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora Cero, la coyote del siglo. Los contrarios y el gobierno quieren verla muerta o presa. Ya la trampa está tendida. A los jefes de carteles caerán muchos de arriba y de todos los niveles. La señora Cero afirma, y se afirma es porque pueden. Dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma que son bravas las mujeres. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.